Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me fascina y estoy segura de que a muchos de ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de Mert y Afra y más específicamente, de qué nos dicen sus gestos de cariño. Si esa pareja que ha capturado la atención de tantos, vamos a desglosar un poco la dinámica entre ellos a través de sus interacciones físicas y verbales. ¿Qué nos transmiten cuando se miran, cuando se tocan, cuando se hablan? Hoy tú decides qué interpretar. Así que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las relaciones y las conexiones humanas, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan mucho en el mundo del entretenimiento, y es que su química parece ser palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de esas miradas cómplices, de esas sonrisas compartidas, de esos pequeños toques que parecen decir tanto? Hoy vamos a explorar un poco la comunicación no verbal entre ellos, analizando algunos de esos gestos que muchos de ustedes, y yo misma, hemos notado y que, en mi opinión, revelan mucho sobre la profundidad de su conexión. Cuando hablamos de gestos de cariño, no solo nos referimos a grandes demostraciones públicas, sino también a esos pequeños detalles cotidianos que a menudo son los que más significan. Pensemos, por ejemplo, en la forma en que se miran. ¿Notan esa intensidad en sus miradas? No es una mirada casual, es una mirada que parece detener el tiempo, una mirada que se busca, que se reconoce. En el lenguaje corporal, el contacto visual prolongado puede indicar un alto nivel de interés, intimidad y confianza. Cuando Mert mira a Afra o viceversa, y sus ojos se sostienen un poco más de lo normal, incluso en medio de una multitud o durante una entrevista, es como si estuvieran compartiendo un secreto, una conexión que solo ellos dos entienden. Es un lenguaje silencioso que habla volúmenes. Y luego están los toques. Los toques. Desde un roce de manos aparentemente casual hasta un brazo que rodea la cintura, estos gestos son verdaderos indicadores de afecto y comodidad mutua. Cuando Mert, por ejemplo, pone su mano suavemente sobre la de Afra mientras hablan, o cuando Afra apoya su cabeza en el hombro de Mert en un momento de relajación, no son gestos aleatorios. Son gestos que transmiten posesión, protección, pero sobre todo, una profunda conexión emocional. Es como si sus cuerpos necesitaran estar cerca, como si la proximidad física fuera una forma de reafirmar su vínculo. Piensen en esa sensación de seguridad que da el saber que alguien está ahí, al alcance de la mano. Eso es lo que esos toques parecen comunicar. Y no se trata solo de un toque físico, sino de la forma en que se da ese toque. ¿Es un toque firme y seguro, o es más suave y tierno? Cada matiz cuenta una historia. Un toque en el brazo, por ejemplo, puede ser una forma de llamar la atención de manera gentil, de ofrecer apoyo o simplemente de hacer saber que uno está presente. Un abrazo, claro está, es una demostración más evidente de cariño, pero incluso dentro de los abrazos hay diferentes tipos: el abrazo rápido y formal, el abrazo apretado y prolongado. Y en el caso de Mert y Afra parece que a menudo optan por esos abrazos que transmiten un genuino afecto, donde ambos se relajan y parecen disfrutar de ese momento de cercanía. Consideremos también la proximidad física. En general, cuando dos personas se sienten cómodas y conectadas, tienden a estar más cerca la una de la otra. Si observan a Mert y Afra juntos, se darán cuenta de que a menudo comparten el mismo espacio, que sus cuerpos se orientan el uno hacia el otro incluso cuando están interactuando con otras personas. Esto no es por casualidad, es una señal de que se sienten a gusto en la presencia del otro, que disfrutan de esa proximidad y que su enfoque principal está, en muchos momentos, el uno en el otro. Es como si estuvieran creando su propia burbuja, un espacio íntimo donde solo ellos dos existen. Y esto es especialmente revelador cuando están en entornos públicos o rodeados de mucha gente. Otro aspecto fascinante es la forma en que se ríen juntos. Una risa compartida es una de las expresiones más puras de conexión y alegría. Cuando Mert y Afra ríen, no es una risa forzada o superficial. Parece una risa genuina, que surge de la complicidad y del entendimiento mutuo. Se miran mientras ríen, y en esa risa compartida se percibe una alegría compartida, un disfrute de la compañía del otro. Es como si tuvieran su propio código de humor, sus propios chistes internos que los hacen reír y que fortalecen aún más su vínculo.
Y no podemos olvidar la forma en que se apoyan mutuamente. En el mundo de las celebridades, donde las presiones son constantes, tener un compañero que te apoye es invaluable. Y en sus interacciones, se puede ver ese apoyo. Ya sea a través de una palabra de aliento en una entrevista, de una mirada de comprensión cuando uno está un poco nervioso, o simplemente de estar ahí, en silencio, ofreciendo su presencia. Ese apoyo se manifiesta en pequeños gestos, en miradas que dicen, estoy contigo, en una mano en el hombro que dice, eres fuerte. Y esto, creo yo, es una de las bases más sólidas de cualquier relación. Ahora, es importante recordar que nosotros estamos observando desde afuera. No tenemos acceso a su intimidad, a sus conversaciones privadas, a sus sentimientos más profundos. Por lo tanto, todo lo que analizamos se basa en las apariencias, en los gestos que vemos y en nuestra propia interpretación de ellos. Y es ahí donde entra la parte de tú decides. Yo les presento estas observaciones, estas ideas sobre lo que sus gestos podrían significar, pero al final, la interpretación es suya. Lo que para mí es una clara señal de profundo amor, para otro puede ser simplemente una amistad muy cercana. Y eso está bien. Lo interesante es justamente la especulación, la conversación que se genera alrededor de estas dinámicas. ¿Ustedes qué piensan? Cuando ven a Mert y Afra juntos, ¿qué gestos les llaman más la atención? ¿Qué creen que esos gestos revelan sobre su relación? Quizás se centran en la forma en que Afra a veces se acurruca un poco más cerca de Mert cuando se siente cómoda, o en cómo Mert, a su vez, busca su mano o su mirada en momentos de incertidumbre. O tal vez notan la forma en que sus cuerpos se inclinan el uno hacia el otro, incluso cuando están sentados a cierta distancia. Estos son todos pequeños detalles que, sumados, pintan un cuadro de una conexión especial. Pensemos en los pequeños ajustes físicos que hacemos cuando estamos con alguien a quien queremos. Buscamos la comodidad, la cercanía, la forma de minimizar las barreras entre nosotros. Y Mert y Afra, a través de estos gestos, parecen estar comunicando esa comodidad, esa facilidad de estar juntos. Y no olvidemos la comunicación verbal, que complementa estos gestos. Las palabras que se dicen, el tono de voz, la forma en que se dirigen el uno al otro. A menudo, la forma en que alguien habla de su pareja revela mucho sobre sus sentimientos. ¿Escuchan el respeto, la admiración, el cariño en sus palabras cuando hablan el uno del otro? Porque el lenguaje verbal y no verbal, cuando están alineados, son una poderosa confirmación de la verdad de una relación. Y en el caso de ellos, a menudo parece haber una armonía entre lo que dicen y lo que sus cuerpos transmiten. Por ejemplo, en entrevistas, cuando se les pregunta sobre su relación, a menudo se miran el uno al otro antes de responder, buscando quizás confirmación o simplemente disfrutando de ese momento de conexión antes de compartir algo con el público. Esa pequeña pausa, esa mirada compartida, es en sí misma un gesto de cariño y complicidad. No es una respuesta automática, es una respuesta que nace de la reflexión compartida, de la experiencia vivida juntos. Y en el ámbito profesional, donde se les ve trabajando juntos, esa química que mencionamos al principio, ¿de dónde viene? Claro, puede ser talento y profesionalismo, pero también es probable que una relación sólida y un entendimiento mutuo enriquezcan esa colaboración. Los gestos de apoyo y ánimo que se dan en el set, las sonrisas de complicidad cuando algo sale bien, todo eso contribuye a una atmósfera de trabajo positiva y a la vez refuerza su vínculo personal. Para mí el análisis de estas interacciones es fascinante porque nos permite ver una faceta más humana de estas personalidades públicas. Nos recuerda que más allá de las cámaras y los escenarios, son personas que experimentan emociones, que construyen relaciones y que a través de gestos sutiles o evidentes, nos comunican su mundo interior. Y cuando se trata de Mert y Afra, parece que ese mundo interior está lleno de afecto, de respeto y de una conexión genuina. Así que en resumen, cuando observamos a Mert y Afra, notamos una serie de gestos que sugieren una profunda conexión, el contacto visual prolongado y significativo, los toques físicos que denotan cercanía y comodidad, la proximidad que indica confianza, las risas compartidas que hablan de alegría mutua y el apoyo que se brindan mutuamente. Estos gestos, interpretados en su conjunto, pintan un cuadro de una relación sólida y afectuosa. Pero como siempre digo, la belleza de estas interpretaciones está en que son personales. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de observar, de sentir y de decidir qué significan estos gestos para ustedes. Y eso me lleva al final de este vídeo.
Espero de corazón que hayan disfrutado de este pequeño análisis de los gestos de cariño entre Mert y Afra. Me ha encantado compartir mis observaciones con ustedes, y estoy muy curiosa por saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué gestos les han llamado la atención? ¿Qué interpretan de sus interacciones? Por favor, y en sus comentarios abajo me encantaría leer sus perspectivas. Sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial y un espacio de diálogo tan rico. Si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción nos anima a seguir creando contenido que les guste y que espero les aporte algo. Así que muchas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.